verso la fin del judaísmo europeo. Las dal-cabos elecciones que tuvieron lugar en Europa alarman los judíos europeos. Los resultados de las votaciones de las elecciones del Parlamento Europeo, del de las Islas Británicas y del de la Francia, no son del todo en favor de la minoría judía que quedó en este viejo continente. Los resultados muestran que las minoritarias judías viviendo en estos países se acarrearán a un antisemitismo similar a aquel del siglo pasado. Con el conflicto Israel-Hamás, el antisemitismo que esta vez podemos llamarlo político, se revivió como una epidemia olvidada. Yugo nuevo, al lugar de maltratar el judaísmo, maltratan a Israel declarándolo fascista, colonizador, matador sin piedad de los árabes de Gaza y más. Sabemos que el antisemitismo es principalmente un problema de los goyim, mas que nosotros judíos luchamos con fuerza. Israel no quiso de esta guerra, sino que es el Hamás que la empezó. Acusar a Israel de hacer la guerra en Gaza, en declarándolo que el Hamás es una fuerza de liberación árabe luchando la ocupación de la banda, no es verdad. Además, el Hamás es reconocido como organización terrorista por la mayoría de los países occidentales y que su voto es la destrucción de Israel. Esta enemistad occidental nos acuerda aquella del tiempo de antes del primer Congreso sionista, donde el 90% de los judíos del mundo vivían en Europa. Hoy no es más lo mismo, visto que solo 9% de la Ummah judía continúa a vivir en el continente, no depasando el 1,25 millones de la población general. De otra parte, la Europa se está islamizando de día en día. Casi el 5% de los ciudadanos de la Unión Europea son musulmanes y esta cantidad está apoyando con una velocidad incalculable, visto la grande inmigración y el nombre 3 veces más importantes de nacimientos que tienen. Así, el Islam en Europa está causando el desarrollamiento de un movimiento político sobre las ideas extremistas conservativas de la derecha nacionalista que demanda un control serioso de la inmigración y de no aceptar a que la filosofía liberal cristiana sea dominada por un Islam que refusa en mayoría una integración a la vida europea y respeta sus principios. Por esto se ve que desde la Segunda Guerra Mundial los partidos políticos de la derecha en Europa se están enfortaleciendo de una manera inimaginable, lo que no es al mismo tiempo bueno para el judaísmo. Para poder luchar contra esta subida, la izquierda política y los del centro miran a unirse para defender sus puntos de vista de continuar a proteger las minoridades musulmanas en creyendo atadillo a las doctrinas políticas del mundo árabe, cosa que es en desfavor de los judíos. En resumen, se ve que el actual antisemitismo es asimilado por las dos bandas. La Francia nos da el mejor ejemplo. Si ni la izquierda ni la derecha no fueron capaces de obtener la mayoría necesaria en el Parlamento y así no poder hacer un gobierno, donde no se sabe cómo será la situación de los judíos en este país, donde cientos de años se reconocieron como franceses, especialmente después de la Revolución Francesa y durante la administración de Bonaparte, que dio por la primera vez en la historia europea el derecho a los judíos de ser ciudadanos. En el Reino Unido inglés, la izquierda tomó el poder en el Parlamento, mas malgrado esto, la derecha extremista recibió 10 millones de votos, lo que no es del todo bueno para los judíos de este país democrático. No se sabe cuál será la política del nuevo establecimiento inglés
envers Israel. ¿Es que continuará a mandarle armas? No soy seguro. Las elecciones antes de un mes de la Unión Europea nos permiten de ver que de los 190 millones de votantes, una gran mayoría dieron la preferencia a la derecha del centro, que controlará el Parlamento Europeo por los 5 años venideros, mas entre ellos más de un cuarto de los que fueron elegidos son de la última derecha, no muy amigos de judíos. Después del trocamiento de la facha europea, no queda mucha protección para el pueblo judío. Él deberá continuar a vivir con el antisemitismo fascista clásico de la derecha y con una enemistad sin igual de los de la sierra, que los tendrá corresponsables del conflicto de Gaza. Israel, país a mayoría judía, no será nunca visto con placer, tanto que el problema israelo-árabo-palestiniano no será solucionado. Los judíos deben de entender que los días de tranquilidad y de reposo que vivieron esos de al cabo 80 años en Europa y a los cuales eran acostumbrados, están para escapar. Un nuevo mundo se está creando entre el occidente democrático encabezado por los Estados Unidos y la alianza china, rusa, iraní, coreana, la cual trocará de nuevo la estabilidad política del mundo en desreposando la vida de cada día a la cual la humanidad es acostumbrada. Por supuesto, sobre mi perspectiva personal, digo que los judíos europeos, antes que se haga muy tarde, deberán de mirar de emigrar a Israel, malgrado todas las dificultades clásicas que existen cuando se troca de tejado. No hay duda que serán recibidos con amistad y grande ayuda.